Bienvenidos, bienvenidas a esta charla abierta sobre la conciencia y sobre la psiconáutica funcional. Vamos a estar viendo en detalle de qué se trata todo esto, ¿sí? Por empezar, me gustaría arrancar con una pregunta que le llamo la pregunta megalómana, ya verán por qué, y es básicamente la siguiente. ¿Alguna vez han sentido que son el centro del universo? Bueno, probablemente solo una persona que se cree demasiado importante pueda responder que sí, pero hay algo de válido en preguntarse esto. Y es que cada uno está en un lugar privilegiado y exclusivo. ¿Por qué? Porque nadie puede experimentar la misma realidad que yo en este mismo momento, en este punto del espacio-tiempo. Quizás es mucho para arrancar, ¿no? Pero veremos que esta pregunta nos dirige hacia otra que quizás sea más importante todavía y que no tiene que ver con lo que está en el centro del universo, sino con lo que está en el centro de nuestro propio universo. Y es la pregunta acerca de justamente qué es aquello que está en el centro de nuestro universo experiencial, es decir, en el centro de nuestra experiencia como seres vivos. ¿Qué puede ser eso que permea y toca todos los aspectos de nuestra vida de manera fundamental, que siempre está presente en la medida que siempre estemos vivos, ¿sí? Y bueno, si nos ponemos a reflexionar, probablemente lleguemos a la conclusión de que eso que está en el centro es la conciencia, ¿sí? A lo largo de esta charla vamos a hablar sobre la conciencia y vamos a ver la centralidad que tiene. Y para empezar a hacerlo, lo encararemos desde el punto de vista científico. No voy a ahondar mucho acá porque sería muy extensa, interminable, infinita probablemente la charla, pero sí decir algunas cuestiones, algunas premisas de las cuales sí podemos hablar y dar cuenta, ¿sí? Como resumen. Por ejemplo, que la conciencia es la base de la experiencia, ¿sí? Esto significa que toda nuestra experiencia subjetiva, nuestros pensamientos, emociones, está fundamentada en la conciencia. Es el sustrato de nuestra vida mental, ¿sí? La conciencia también podemos decir que es ubicua. Esto significa que está en todas partes, digo, en el sentido de que no se limita a momentos o estados específicos, sino que está a lo largo de toda nuestra vida. Y esto es lo que hace que se experimente como algo continuo, ¿sí? Algo sin interrupciones. Incluso en estados comatosos, ¿sí? En estados de lo que se llama baja conciencia, sigue habiendo conciencia, ¿sí? Es una condición para cualquier actividad mental. Ninguna actividad, ningún sentir, ningún pensar, ningún amar, ningún creer es posible sin una base de conciencia. Y podemos decir, por último, como ya de manera redundante, que es el trasfondo de la vida. Como verán, hay citas acá de autores que fundamentan todo esto de manera empírica, ¿sí? No es algo filosófico lo que estoy diciendo. Son algunas de las propiedades que hasta ahora hemos podido, de alguna manera, demostrar sobre la conciencia. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de conciencia? Básicamente, en esta charla, desde mi punto de vista, yo voy a hablar acá de la misma como la capacidad más básica y fundamental de cualquier ser vivo, que es la capacidad de conocer la realidad y de vincularnos con ella, ¿sí? Y cuando hablamos de conocer la realidad no nos referimos a conocer intelectualmente la realidad, ¿sí? Sino de contactar, de recibir información, de devolver información al medio. Sin embargo, es un problema difícil para la ciencia. Así lo considera David Chalmers, que es uno de los investigadores más prolíficos en esta área desde hace muchos años, entre tantos, ¿no? Pero fue el que dio, digamos, bautizó a este problema como el problema probablemente más difícil de la ciencia hasta ahora. Es muy interesante porque
David Chalmers compiló alrededor de 20.000 trabajos dedicados a este tema y llegó a la conclusión de que en ninguna otra área los esfuerzos de tantos científicos han resultado en tan poco consenso, ¿sí? Hay algunos quienes dudan de que sea posible generar una teoría de la conciencia argumentando que es imposible entenderla. De eso estamos hablando. Y sin embargo estamos hablando de la capacidad más básica y fundamental de los seres humanos. Dice Chalmers, la ciencia puede explicar cómo ve el ojo o mapear qué zonas del cerebro procesa el dolor, pero no puede detectar la experiencia en sí misma, cómo alguien en concreto percibe el color rojo o qué se siente darse un golpe fuerte en la rodilla. Entonces, sabemos en parte cómo funciona. Dice, es la habilidad de discriminar, categorizar y reaccionar a estímulos ambientales. Hola, ¿qué tal? Bueno, bien, ¿y vos? Bien. Disculpen, tenemos una interrupción. ¿Alguien con un micrófono abierto? Gracias. De fijar la atención, de controlar el comportamiento de forma deliberada, de diferenciar entre estar despierto y dormido. Bueno, estas son como algunas, ¿no?, de las propiedades de la conciencia. Pero desconocemos su naturaleza fundamental. Dice Chalmers, si no fuéramos conscientes, nada en nuestras vidas tendría sentido o valor. No hay nada que conozcamos más directamente, pero al mismo tiempo es el fenómeno más misterioso del universo. Bueno, entonces tenemos esta situación en relación a la conciencia, ¿sí? Vamos a ver a continuación que asistimos a un triple desconocimiento. Esto es algo que lo propongo desde mi perspectiva, ¿sí? Digo, no solamente hay un desconocimiento científico de la naturaleza, digamos, de la conciencia, sino también otros dos tipos de desconocimientos que tienen implicancias todavía más fundamentales. Digo, porque que no entendamos la esencia, el origen, la naturaleza es una cosa, pero que eso implique también nuestra vida cotidiana es otra, ¿sí? Entonces, veremos a continuación estos tres desconocimientos que planteo, ¿sí? El desconocimiento científico, ya lo mencionamos, y tenemos el problema del desconocimiento a nivel psicológico, cotidiano. Esto tiene que ver con la importancia que tiene a nivel de nuestras vidas, ¿sí? De no saber cómo funciona, incluso nuestra mente. Ya veremos algunas distinciones entre mente y conciencia, ¿sí? Pero por ahora tomémoslo como sinónimos. Entonces, tenemos esta situación de ignorancia a nivel general de nuestro aparato consciente y a nivel de los estados no ordinarios de conciencia, ¿sí? Que es esto de creer que todavía existe un solo modo de funcionamiento normal, aceptable y saludable, ¿no? Que es esto que llamamos el estado ordinario, estado normal de conciencia, cuando, como vamos a ver, hay un bagaje increíble de estados posibles para explorar y aprovechar como seres humanos, que son estos que aquí denominamos estados alternos o no ordinarios de conciencia, ¿sí? Entonces, no vamos a hablar más a nivel científico, o en realidad sí, un poco más ahora, sino que nos vamos a ir sumergiendo cada vez más en lo psicológico y cotidiano, así que es quizás algo que está más en nuestras manos para conocer y hacer algo al respecto. Entonces, tenemos el problema de que, así como no podemos definir la conciencia, no podemos llegar a un consenso, tampoco podemos hacer lo mismo con lo que denominamos mente, ¿sí? De aquí que surgen disciplinas como la filosofía de la mente, o filosofías de la mente, que se dedican a entender justamente qué es mental y qué no es mental. En principio, digamos, como para llegar a algún acuerdo, podemos decir que la mente es el conjunto de capacidades cognitivas que engloban procesos como percepciones, sensaciones, emociones, fantasías, sueños, pensamientos, etc. Pero el problema en sí acá es distinguir qué hace que estos elementos sean mentales, qué los diferencia de otros que no lo son, ¿sí? Bien, no nos vamos a meter mucho, es simplemente mencionar lo que también hay quienes también
proponen no hablar de mente, ¿sí? Generalmente desde el conductismo radical se considera que no es un constructo que sirva de algo. Obviamente nosotros lo vamos a usar porque hay algo que es mente, quizás no sabemos qué es, pero nos implica. Otro de los problemas es distinguir cuál es la relación entre estados mentales y con los estados físicos, ¿sí? Se trata de dos sustancias diferentes, son la misma cosa. Bueno, ya iremos viendo algunas respuestas al respecto de esto, pero es importante tenerlo en cuenta como base, como punto de partida, ¿sí? Justamente acá menciono lo que es el panpsiquismo. Hay muchas teorías al respecto de la mente y de la conciencia. Hay unas que se les llama materialistas o fisicalistas, que se refieren a la idea de que la conciencia emerge como un subproducto, digamos, de la actividad neuronal, de la actividad material, digamos, como un producto secundario. Y por el otro lado tenemos visiones más panpsiquistas, que se refiere como al psiquismo como algo que es total, ¿sí? Como que todo tiene conciencia, todo es mente. Eso está también en el hermetismo, si no me equivoco, como una idea importante, central, ¿no? Bueno, en esta teoría la idea es que la conciencia sería un atributo básico de la realidad, ¿sí? Una propiedad fundamental de la realidad, y la mente se suele ver como una antena receptora, ¿no? Como una antena cuántica. Hay también quienes estudian estos procesos, que es muy interesante, pero quizás lo más interesante es que muchas tradiciones espirituales y chamánicas, desde un conocimiento más intuitivo, experiencial, han llegado a esta conclusión, por así decirlo, o esta premisa. Y recientemente Christopher Timmerman, un investigador de vanguardia en el tema de psicodélicos, DMT, etc., sacaron un estudio donde mostraban que las personas tendían a modificar su visión del mundo luego de atravesar estos procesos en estados no ordinarios de conciencia, pasando de ver la realidad y la conciencia como algo físico a considerarlo como algo más trascendente, ¿no? Esto es algo que quizás muchos de ustedes podrán dar cuenta, como que si tuviese una sustancia realmente la conciencia o algo por el estilo, ¿no? Me pareció interesante mencionarlo porque, bueno, depende de la postura que elijamos frente a este tema, son las puertas que se abren y se cierran al respecto, ¿sí? Pero para venir más a lo cotidiano todavía, vamos a echarle un vistazo que dice el modelo ACT, ¿no? O contextual funcional, que es con el cual trabajamos muchos psicólogos, que es una terapia basada en evidencia, que tiene una alta efectividad, digamos, y parte de algunas premisas también muy interesantes, como esto de que el sufrimiento humano, se ha demostrado, deriva en gran medida de abusar de un mismo modo de funcionamiento mental, que está basado en el lenguaje y en la resolución de problemas. Esto es lo que podemos llamar autoconciencia también, ¿no? El hecho de poder pensarnos, el hecho de poder reflexionar, de mirar hacia adentro, también es un problema. También es un problema, ¿no? Es una tecnología que, como veremos, necesitamos aprender a usar. Se habla de la fusión cognitiva como uno de los grandes problemas humanos, y dice Hayes, que es el señor el creador de este modelo, el problema es que no estamos entrenados para diferenciar cuándo nos resulta útil la mente y cuándo no. Y no hemos desarrollado las destrezas necesarias para cambiar de un estado mental fusionado, de solución de problemas, a un modo mental descriptivo. El estado mental fusionado no es el tema acá, pero es interesante porque básicamente significa estar como pegado, no poder distinguir lo que son los contenidos de la conciencia de lo que son los estados de conciencia, ¿sí? Y hay una gran diferencia en ese sentido. El estar fusionado con los pensamientos nos hace creer que todo lo que pensamos puede ser de alguna manera real, nos genera estrés por proyectar y vivir en el cuerpo esas proyecciones. Y bueno, hay otros modos mentales, eso es básicamente lo que dice,
y, y eso nos va abriendo la puerta a estas otras formas de conocimiento. El mismo Hayes dice: el conocimiento verbal no es la única forma de conocimiento. Debemos aprender a utilizar nuestras capacidades analíticas y evaluativas. Cuando su empleo mejora el funcionamiento, y aprender a usar otras formas de conocimiento cuando éstas sean las que mejor sirvan a nuestros intereses. Menciona más adelante en este texto, que es el libro muy recomendado, de Terapia de Aceptación y Compromiso, que esas otras formas de conocimiento tienen que ver con la intuición, con otras, con un conocimiento quizás más somático, ¿sí? Más experiencial. Pero la idea acá con la que hay que quedarse, me parece, es que por desconocer nuestro funcionamiento consciente, terminamos abusando de un mismo modo de funcionamiento. Ese modo que acá se llama modo resolución de problemas, porque generalmente funciona de manera racional, lógica, proyectando, creando futuro, ¿no? Entonces, esto nos abre la puerta justamente a otras formas de conocimiento que son, y justamente a otras formas de conocimiento que desconocemos, ¿sí? Que es el nivel de los estados no ordinarios de conciencia, o alternos, como me gusta decirles, en general se ha usado históricamente la denominación estados alterados de conciencia, ¿sí? Pero alterado refiere, sobre todo en psiquiatría y en medicina, a una disfunción, algo que no funciona como debería. Estos funcionamientos son alternativos, ¿sí? Y eso es una gran diferencia. No todos, y la gran mayoría no, diría que no son patológicos. El problema es que no se los contextualiza como se debería. No se les da el lugar que deberían tener para ser considerados provechosos, ¿sí? Vamos a hacer un repaso de la importancia de estas otras formas de conciencia. William James, que es uno de los psicólogos pioneros de la psicología como ciencia, en su libro Las variedades de la experiencia religiosa, donde estudia mucho de lo que son experiencias en estados alternos, justamente desde lo religioso, llega a esta frase que es muy interesante, que dice: nuestra conciencia normal, despierta, conciencia racional, como nosotros la llamamos, no es más que un tipo especial de conciencia, mientras a su alrededor, separada de ellas por las más transparentes de las películas, existen formas potenciales de conciencia completamente diferentes. Bueno, este señor también fue el primero en usar la palabra transpersonal, ¿no? Al referirse a todas aquellas vivencias donde una persona puede sentirse conectada con algo más grande que uno, como la naturaleza, la divinidad, el universo, etc. Y esto en realidad viene de mucho antes, ¿sí? Me gusta llamarlo la herencia psiconáutica, a todo este bagaje que traemos a nivel de la exploración de estados no ordinarios. De hecho, no sería exagerado decir que tenemos más milenios de experiencia como psiconautas que como agricultores o constructores de ciudades. Y voy a fundamentar por qué. Por ejemplo, se han encontrado pinturas en cuevas, ¿sí? Que datan desde 40.000 a 50.000 años. Lo pueden encontrar en este libro, las referencias, ¿no? Los fundamentos de Mind and the Cave, ¿sí? No he puesto el autor, acabo de ver, pero después al final se los comparto si quieren. Y bueno, lo que se ha hipotetizado, o es muy probable que haya sucedido, es que las personas que han pintado en cuevas, nuestros antepasados del Paleolítico, hayan estado en estados alternos de conciencia, ya sea por privación de oxígeno, hiperventilación, ayuno, ingestión de sustancias, etc. Hay muchas hipótesis, como la del mono dopado, ¿sí? El Terence McKenna, no tienen mucho fundamento, es decir, tienen fundamento, pero no hay evidencia quizás tan contundente. Esta me parece que tiene un poco más de soporte, ¿sí? El pensar que las pinturas del Paleolítico probablemente hayan sido llevadas a cabo en estados no ordinarios. Y también, esto también está fundamentado, y es que tanto Mircea Eliade o Jonathan Ott han fundamentado la idea de que muchas religiones
o sea, las grandes religiones actuales tienen su base en prácticas chamánicas en estados alternos de conciencia. Esto es bastante relevante también, ¿sí? Sobre todo porque la religión moderna, digo moderna de los últimos 3000 años en adelante, ha sido bastante represora de prácticas que supongan modificación de la conciencia, aunque no tanto. Si nos ponemos a ver, hay muchas prácticas como el autoflagelo dentro del cristianismo medieval que probablemente hayan sido destinadas a esto. Y muchas otras prácticas también, ¿no? de muchas religiones generan un estado especial de conciencia, ¿sí? Bien, no es el tema, podemos hablar muchísimo más de esto, es simplemente mencionarlo. Mencionar también la importancia a nivel histórico, ¿sí? A nivel constitutivo. Esto está documentado también, está con fuerte fundamento. Todo lo que desde los estados no ordinarios ha sido posible o nos ha propiciado, ¿sí? A nivel de conformación cultural y psicológica, ¿no? Pero sobre todo a nivel grupal. La curación de enfermedades, ¿sí? La organización sociopolítica, los ritos iniciáticos, las prácticas y concepciones ecológicas, ¿sí? De relación con la naturaleza, la memoria cultural, las mitologías fundacionales, los procesos de resistencia identitaria, entre otros, ¿sí? Son procesos que se han desligado de esta otra forma de conocimiento, ¿no? Entonces vamos viendo la importancia que tienen, ¿no? Quizás ustedes ya lo intuían, ¿no? Pero desde lo antropológico hay mucha evidencia que lo sustenta. También tenemos esta visión de sociedades monofásicas y multifásicas que propone Charles Lowling, que es un neuroantropólogo, en la cual da cuenta de la diferencia que hay en relación a la conciencia en distintas sociedades a lo largo de la historia. Lowling plantea que vivimos en una sociedad monofásica, lo que quiere decir que el único estado de conciencia válido, considerado normal y aceptable, es el estado ordinario, es el estado racional, ¿sí? El que tiene base en la lógica, en la racionalidad, en la división del sujeto y el objeto, ¿sí? Y todo lo que sale de este funcionamiento es considerado patológico o primitivo, en el mejor de los casos. Por otro lado, tenemos las sociedades multifásicas, donde podemos ver digamos, sociedades que representan esta conciencia. Podrían ser los Shipibo-Konibo, budistas. La mayoría de las sociedades ancestrales o con base mística validan otros estados de conciencia, ¿sí? Y se encuentran integrados al vivir cotidiano. Esto es interesante porque nosotros como occidentales tenemos que hacer una práctica de integración, ¿no? A la hora de hacer un viaje interno, ya sea por la práctica que sea, ¿sí? En sociedades ancestrales esto es parte de la vida cotidiana. Incluso quizás la lectura de los sueños es algo tan fundamental y arraigado que están nutridos todo el tiempo por esta otra fuente de información. Entonces acompañan el conocimiento empírico de la realidad con el conocimiento simbólico, la intuición y el sentimiento de encanto frente al mundo, ¿sí? No significa que solo están en extremo y no tienen en cuenta la parte, el saber empírico, ¿no? La parte más científica, concreta, a su modo, ¿sí? Y por último, en relación a esto, quizás mi hipótesis, o mejor dicho, no mi hipótesis, es un ordenamiento que he hecho, es que los estados no ordinarios, alternos de conciencia, son fuentes de información justamente alternativas, ¿sí? ¿Y dónde podemos ver esto? Bueno, tenemos como acá 6 áreas para ver por qué son una fuente de información. Neurológicamente es quizás donde más se está aprovechando a nivel occidental, porque, bueno, se está viendo cómo quizás los estados inducidos por psicodélicos
ayudan a comprender el funcionamiento del cerebro y de la conciencia. Acá tenemos investigadores como Carl Harris, Enzo Tagliasucci, Christopher Timmerman, que están en la vanguardia, digamos, de estas investigaciones y demostrando o poniendo sobre la mesa hipótesis muy interesantes como la red neuronal por defecto, el cerebro entrópico, la energía libre, mucho para hablar acá también. Culturalmente ya lo vimos, ¿sí? Ya lo mencionamos, terapéuticamente, bueno, quien haya atravesado un proceso en un estado no ordinario sabrá el tipo de información que surge, ¿no? Los insights, la autoexploración, el procesamiento de traumas, ¿sí? Son muy patentes en estos estados. A mí me parece importante más poner el foco en la conciencia que en los psicodélicos en sí. ¿Sí? Porque no son la única práctica que promueven estas experiencias terapéuticas, ¿sí? Y porque a veces termina conduciendo a la idea de que es el fármaco y no el estado, sí, el estado de conciencia el que produce ese cambio, esa mejoría, esa transformación. Psicológicamente, a diferencia de lo terapéutico, me parece importante decirlo porque no se reduce solo a la terapia, ¿sí? Los estados no ordinarios como fuente de información también tienen un valor a nivel humano, a nivel cotidiano, como, como una experiencia de novedad, ¿no? Acá también entra lo recreativo, lo lúdico, algo que en el mundo que vivimos suele estar bastante mal visto, ¿no? Que los adultos juguemos. Y en ese sentido me parece que es importante reivindicar la parte recreativa, ¿no? De los estados no ordinarios y de los psicodélicos. Aunque tiene una parte muy seria, también me parece que habilitan una dimensión de juego y de exploración. Bueno, filosóficamente, ¿qué decir, no? ¿Qué no decir? Es el contacto con la otra verdad, básicamente. Si hay algo más revolucionario que contactar con estos estados, díganmelo. Acá tenemos muchos autores con estas ideas, digamos, que fundamentan estas ideas, como Terence McKenna, Aldous Huxley, Stan Grof, William James, incluso siendo psicólogo. También mucho para hablar desde este lugar, pero quizás uno de los puntos que más me interesan hoy es la parte axiológica, ¿sí? La que tiene que ver con la esfera de los valores humanos. Esto es algo que resulta fundamental, como vamos a ver en breve, ¿sí? No lo voy a detallar ahora porque a continuación lo voy a desarrollar un poquito, ¿sí? Entonces, ya nos vamos acercando a una conclusión, a un cierre que abre, ¿sí? Y lo que yo considero que son justificaciones para una nueva disciplina sobre la conciencia, ¿sí? Les voy a pedir 10 segundos que tomo agua nomás. Fueron menos de 10 segundos, me parece igual. Entonces, como punto de partida, ¿sí? A mí me parece importante reconocer que todos nuestros problemas son, en esencia, un problema de conciencia. Porque piénsenlo así, como si la conciencia es lo que está en el centro de nuestra experiencia como seres vivos, entonces todos los desafíos y problemas que enfrentamos son en esencia un problema de conciencia o de falta de conciencia, ¿no? Yo estoy seguro que muchos estaremos de acuerdo en esto de que el gran problema de nuestra sociedad occidental, de nuestro mundo, incluso de nosotros mismos, es un problema de ignorancia muchas veces. Y no me refiero a una ignorancia intelectual, sino a una ignorancia quizás de no saber qué hacer o falta de información a nivel experiencial frente a muchos problemas que enfrentamos. No hay ninguna situación humana que no involucre la conciencia. Entonces, en todos los problemas, al menos podemos decir, está la conciencia como, como central, ¿sí? En este sentido, es prioritario generar más conciencia, ¿sí?
está esta idea del despertar de la conciencia muy New Age, que es interesante, pero a mí me gusta dar la vuelta y me parece que más que despertar la conciencia hay que llevarla al sueño, hay que ensoñar la conciencia, porque en esto del despertar se juega algo muy utilitario también, muy de la sociedad occidental, racional y utilitarista, que es que tenemos que estar todo el tiempo despiertos y productivos, cuando en realidad quizás lo que nos está faltando es lo otro, es la pata en el sueño, es la conciencia en el sueño, ¿sí? Pero bueno, esto es una idea para desarrollar quizás en otro momento. Entonces, veremos que necesitamos generar más conciencia sobre la conciencia en tres formas: como fenómeno, que es en esencia desconocido; como capacidad de autoconocimiento; y como vía de acceso a valores fundamentales. ¿Sí? Como fenómeno descubrir, bueno, está esto de reconocer su centralidad, ¿sí? De comprender su naturaleza y sus implicancias. Y acá me pregunto, ¿y si es una sustancia? Si en algún momento descubrimos que la conciencia es una sustancia, cambiaría un poco las reglas del juego, me imagino, no sé. Es interesante pensarlo. Reconocer su valor como instrumento de acceso al conocimiento, de esto se trata, ¿no? De que más allá de que no entendamos qué es la conciencia, sabemos que es el único instrumento que tenemos de acceder a la realidad. Y como tal, ¿sí?, tenemos la tarea de optimizar su funcionamiento. Con esto quiero decir generar más conciencia, ¿no? De mejorar la capacidad de generar más conciencia. Esto se puede trabajar, es posible. Y nos vamos acercando al autoconocimiento. Y acá hay unas premisas que son muy interesantes, ¿sí?, que cambia un poco la forma en la que consideramos todos estos temas. Por ejemplo, la autoconciencia es incipiente, evolutivamente hablando. ¿Qué quiere decir esto? Que la desarrollamos hace poquito, a comparación de la conciencia del mundo, de la conciencia de lo externo, ¿sí? Evolutivamente hablando, digamos, en lo que llevamos como especie humana, al igual que muchos otros animales, que todos los animales, básicamente, tenemos una conciencia del mundo, pero los seres humanos, hasta donde sabemos, somos los que más tienen desarrollada la autoconciencia. Hay evidencia para decir esto, ¿no? Entonces, al ser más reciente, parece ser que no la hemos aprendido a usar, que implica riesgos. Por eso pongo acá que la autoconciencia implica riesgos, porque es como un hardware nuevo que tenemos de repente y que por desconocer quizás su funcionamiento, por ser nueva, todavía no aprendemos a hacer un uso medido de esa autoconciencia. ¿Qué quiere decir que implica riesgos? Que terminamos abusando de la misma, ¿sí? Generalmente se sufre mucho más por lo que uno proyecta, piensa, siente, cree, que por lo que realmente pasa. Esto es lo que se ve muy cotidianamente en la práctica clínica de todos los días. Y es esto también que hablamos más temprano, de que solemos aplicar estrategias de resolución de problemas externos a los problemas internos, ¿sí? Entonces, teniendo esto en cuenta, es importante pensar, considerar que hay que trabajar mucho más en saber usar la autoconciencia más que la conciencia del mundo externo, que ya venimos con mucho más milenios, miles, millones de años de experiencia, ¿sí? Otra premisa que se desprende de esto es que los seres humanos, como muchos otros animales, tenemos la tendencia natural a alternar nuestros estados de conciencia, ¿sí? También está fuertemente documentado esto, ¿sí? La tendencia natural, no me gusta mucho usar esa palabra, pero es así. Y siendo así, nos lleva a preguntarnos por qué también, ¿no? En ese por qué yo creo que hay una necesidad de autoconocimiento y conocimiento alternativo del mundo, ¿sí? Alternar nuestra conciencia es una forma de autoconocernos. Necesitamos validar también que la alteración, voy a decir,
de la conciencia también es una forma de autoconocimiento. Entonces, de acá se desprenden ciertas prioridades en este trabajo. Una de ellas es conocer más sobre el funcionamiento de nuestra mente y sus estados posibles, ¿sí? La otra es enfocarnos, que va de la mano, ¿no? Enfocarnos en una psicología basada en procesos y no solo en contenidos. Fíjense que esto es muy importante porque es necesario, obviamente, una psicología basada en contenidos. ¿Qué quiere decir? Es cuando trabajamos sobre aspectos de nuestra vida, de nuestra personalidad, de nuestro yo, con lo que pensamos, lo que sentimos. Es importante, por supuesto, pero no hay muchas propuestas de abordaje psicológico que se enfoquen en nuestras habilidades, en los procesos, ¿sí? Como la difusión cognitiva, quizás ahora con el modelo ACT, contextual funcional, se está trabajando más en eso, pero necesitamos fortalecerlo todavía más y llevarlo a un punto donde exista una psicología que nos permita entrenar nuestra capacidad consciente. Yo creo que de esa manera nos ahorraríamos mucho el trabajo psicológico que conocemos, porque podríamos procesarlo nosotros mismos, ¿sí? Es un poco quizás utópico, pero considero que en la medida que uno adquiere ciertas habilidades, como estar presente, como la atención plena, muchas cosas se resuelven antes de convertirse en un problema, ¿sí? Y una cosita más que quería agregar en esto de las prioridades, que es qué es la autoconciencia a nivel concreto, ¿sí? ¿Cómo la llevamos a cabo? Bueno, acá hay un concepto que es muy interesante para llevarla a lo, digamos, para entender la autoconciencia, que es la granulidad. Es un concepto prestado de la física, como de la física o de las matemáticas, no me acuerdo. Que es un concepto muy interesante porque refiere al nivel de detalle en el que se puede observar o analizar diferentes fenómenos o aspectos. Se empezó a usar granulidad en relación a las emociones. Granulidad emocional significa poder identificar más emociones. Mientras más emociones identificamos, mayor o mejor manejo tenemos sobre las mismas, mejor afrontamos las situaciones. Se sabe que la granulidad emocional es clave para la inteligencia emocional. Bien, la granulidad en definitiva es más detalle de la experiencia y en definitiva todavía más conciencia, ¿sí? Yo digo, necesitamos mayor granulidad consciente de todos nuestros aspectos, o sea, de ser conscientes de nuestra atención, de nuestra senso-percepción, de los niveles de energía o activación, de los niveles de sensación. Bueno, hay muchas funciones que se pueden explorar y que van a ser propuestas en breve, digamos, en lo que es el curso. Por último, ¿sí? Más conciencia sobre la conciencia, ¿sí? Como vía de acceso a valores fundamentales. Y esto, acá también podríamos hablar demasiado, es muy interesante esta parte, merece una charla aparte, pero hay una autora acá argentina, una antropóloga, Ana María Llamazares, que habla de la herida básica occidental. Ella fundamenta cómo en la modernidad hemos ido privilegiando una forma de conciencia basada en la racionalidad, en el utilitarismo, ¿sí? En la división entre sujeto-objeto, lo cual conduce a que de alguna manera veamos a la naturaleza como un objeto, depredándola y llevándonos a lo que estamos viviendo hoy como una sexta extinción masiva. Lo lamento por la mala noticia, pero estamos viviendo una sexta extinción masiva, ¿sí? También está fundamentado esto. Y no podemos mirar para el otro lado. Entonces, probablemente no podamos cambiar como individuos esta situación, pero podamos empezar a cambiar o a replantearnos nuestra conciencia de sujetos modernos, una conciencia que ha estado basada en la fragmentación, en la desconexión y el desentendimiento de los vínculos primordiales con la vida en este planeta. Me parece que esto es lo más importante, porque de acá se juegan nuestras vidas. Y esto también tiene que ver con valores, ¿sí? Fíjense que la conciencia habilita la conexión o el descubrimiento de valores. Los valores fundamentales son un tipo de información no racional, ¿sí? Como sociedad, nuestro acceso limitado a estas fuentes de información
alternativa, no local. No local es porque no siempre la extraemos de lo inmediato, sino es como que viene de algún lado, ¿no? De un lado que no tiene, que no es espacio físico, ¿no? O es intuitiva. Entonces, nuestro acceso limitado a estas fuentes de información, nuestro pobre acceso a estas fuentes de información alternativa, puede que sea el factor central o uno de los principales en nuestra actual crisis evolutiva. Y con crisis evolutiva hablo de a nivel social, psicológica y ante todo ecológica. Porque a nivel de derechos humanos, de acceso a la justicia, a la salud, claramente hemos avanzado, pero hay una parte que no, que está en crisis. Sí, nuestra conciencia occidental está en crisis. Y el problema es, quizás desde mi punto de vista, y desde muchos otros autores también, que tenemos un acceso limitado a otra información, a la información que tiene que ver con valores fundamentales, que es algo que justamente uno encuentra en estas experiencias, ¿no? Con estados no ordinarios. Quien haya hecho algún proceso, alguna terapia enteógena, psicodélica, como quieran llamarle, es muy común encontrarse con esta toma de conciencia respecto a el valor de la vida, de la naturaleza, de los otros, de los vínculos, de la comunidad. Entonces, al hacer accesible esta conciencia sobre los valores fundamentales, los estados no ordinarios pueden ser clave en nuestra evolución, no solo como individuos, sino también como especie. De ahí la centralidad que yo creo que tienen. Podemos fundamentar esto de varias maneras, ¿sí? Me gustaría dedicarle más tiempo para poder hacerlo, pero quizás no es, bueno, tan central en este momento. Sí mencionar que, por ejemplo, los estudios sobre experiencias cumbres o místicas por Abraham Maslow, Walter Pankey, que exploraron cómo las experiencias inducidas por psicodélicos conducían a cambios en los valores, ¿sí?, de las personas que llevan a cabo estas prácticas, generando mayor interconexión y perspectivas renovadas sobre la vida. Bueno, Stan Grof también hablaba de cómo los psicodélicos abrían las puertas a dimensiones espirituales, cómo en el fondo había una búsqueda. La antropología de los estados alterados, ¿sí? Esto Winkelmann ha estudiado cómo los estados de trance y rituales chamánicos influyen en los sistemas de valor y cosmovisiones de las sociedades indígenas. Hay evidencia de esto, ¿sí? Pero lo más importante es que uno lo puede corroborar por sí mismo, ¿sí? No solo se reduce la experiencia con psicodélicos. Hay un vasto repertorio de estados, o quizás son el mismo estado, eso es algo a investigar. Lo que cambia es la técnica de acceso, que inducen o promueven un acceso a información no local basada en valores. Bien, entonces, resumiendo, si todos los problemas y desafíos que enfrentamos implican un problema de conciencia, si nuestro autoconocimiento como seres conscientes es pobre, si resulta imperioso generar mayor grado de conciencia general, si alternar nuestra conciencia ordinaria nos ayuda a conocernos y a conectar con valores fundamentales, entonces necesitamos una disciplina especializada en estas metas. No la hay, ¿sí? Yo no sé por qué no. Yo creo que hay muchas personas que somos conscientes de esto, pero nunca ha surgido, o quizás ha surgido y se ha desviado hacia intereses poco honorables en relación a la conciencia, digo, y a este trabajo de autodesarrollo, pero no tiene por qué ser así, ¿sí? De acá que he propuesto llevar a cabo una disciplina, ¿sí? Una disciplina que he dado a llamar psiconáutica funcional o una disciplina de autoconocimiento funcional, ¿sí? O para decirlo de modo más canchero, el arte de explorar y cultivar la conciencia. No propone ser la disciplina, es un intento, ¿sí? Y como tal, necesita ser construida. Pero
hay puntos de partida, hay cosas que podemos tomar de la psicología y de otras ciencias para construir una disciplina como tal. Eh, el propósito sería que esté dedicada a la exploración, comprensión y desarrollo de la capacidad consciente en estados fenomenológicos diversos, que se base en el conocimiento fenomenológico y pragmático. Ahora vamos a ver de qué se trata. Que se apoyen en el estudio y la aplicación de múltiples y diversas psicotécnicas. Las psicotécnicas son todas las acciones, las prácticas y métodos para la modulación de los estados conscientes, ¿no? Y que se valga de herramientas de monitoreo de la experiencia subjetiva para fomentar la granularidad. Suena complejo, esta es como la parte más dura, si se quiere, a nivel bases, pero creo que pueden entender cómo en el lugar en el que está, a través de este gráfico, digamos, sería una disciplina que esté entre la investigación de la conciencia, la psicología y la enteogenia, ¿sí? Tanto estudiando el estado ordinario, la conciencia en estados ordinarios, como en estados alternos, ¿sí? También con un pie en lo que es la terapia psicodélica, porque por supuesto está todo muy de la mano acá, pero básicamente la psiconáutica sería una forma de fenomenología. Con fenomenología nos referimos a un conocimiento en primera persona, ¿sí? En cuanto a esto es algo que a mí me pasa, ¿sí? Pragmática porque debe tener implicancias a nivel práctico, a nivel cotidiano, ¿sí? E intersubjetiva porque, esta es una palabrita interesante, intersubjetiva es la subjetividad de varios funcionando a la par, por así decirlo. Es como la subjetividad compartida. Esto nos pasa a varios. De ahí podemos crear o generar un conocimiento también bastante interesante que acompaña el conocimiento empírico, que es no lo contrario, pero un poco opuesto, sí, a la fenomenología, ¿no? Que es subjetiva. Entonces, bueno, esto es en términos generales, ¿sí? Denme un segundito, por favor, que acá toqué algo que no era. Ahí vamos. Según el enfoque puede ser, se proponen dos enfoques, digamos, funcional versus, o mejor dicho, y experiencial, ¿sí? Con funcional nos referimos a que se centre en el estudio de las funciones mentales, ¿sí? De cómo estos procesos, como por ejemplo la atención, la sensopercepción, el nivel de arousal o activación, contribuyen al funcionamiento de la mente. Implica analizar cómo las diferentes partes o estructuras interactúan y cumplen funciones específicas. Acá tenemos a William James, Stan Grof y Charles Tart, que es el creador del libro Estados Alterados de Conciencia. Se lo súper recomiendo porque es uno de los grandes psiconautas funcionalistas, podríamos decir. A diferencia de la psiconáutica experiencial, que se trata de más de comprender y explorar el contenido, ¿no? de lo que vivimos en estados no ordinarios de conciencia. Tenemos a Jung. Jung fue un gran psiconauta que hablaba de los contenidos, ¿no? de sus experiencias. Cuando hablamos de psiconáutica funcional nos referimos digamos, a la parte de la estructura, de lo que pasa en nosotros, no a nivel del contenido, sino a nivel de las funciones, valga la redundancia. Pero los tipos de conocimientos, digamos, que puede brindar esta disciplina son 4, ¿sí? Se proponen 4 tipos de conocimientos. Conocimientos teóricos, ¿sí? Que tienen que ver con saberes formales sobre la conciencia y el funcionamiento de la mente. De acá esto lo extraemos de la ciencia, de la psicología. Conocimientos técnicos, ¿sí? Esta parte es más interesante, es el estudio y la aplicación de las tecnologías de la conciencia. De qué maneras podemos generar estados alterados de conciencia o alternos, ¿sí? Y qué efectos producen a nivel funcional, no solo a nivel de contenido. Después tenemos conocimientos de tipos vivenciales, ¿sí?
que esto es lo que de nuevo, es la fenomenología, es lo que me pasa a mí. Es eso, básicamente. Y conocimientos axiológicos, que tiene que ver con lo que hemos hablado a nivel de acceder a información sobre valores, básicamente, que pueden tener un gran impacto a nivel de, bueno, de nuestro devenir como individuos y como especie, quizás. Entonces, concretamente una disciplina como esta se va a ocupar de cómo funciona la propia mente en relación a los estados de conciencia, las diversas capacidades, funciones, estructuras y potenciales del propio sistema psicológico, con la implementación y evaluación de los distintos medios de exploración y modificación de los estados de conciencia, esto que llamamos psicotécnicas o psicotecnologías, con el aprovechamiento del potencial de los estados no ordinarios como fuentes alternas de información, y por último, con generar una comunidad psiconáutica para la investigación intersubjetiva y el aprendizaje mutuo. Esto es muy importante porque este tipo de conocimientos lo tenemos que nutrir entre varios, no es trabajo de una sola persona. Como les digo, esto es un intento, y a raíz de esto he creado un curso, ¿sí?, con los conocimientos, digamos, básicos para empezar a desarrollar esta disciplina, ¿sí? Son conocimientos que están enfocados en brindar estos, digamos, estos otros conocimientos, básicamente. Son herramientas para autoconocernos, para generar estados, explorar las técnicas de alternación de la conciencia y aprovechar al máximo el potencial de las mismas. Entonces, podríamos decir, me gusta pensar que la psiconáutica es un ejercicio de libertad para ensanchar los límites de las propias fronteras internas, hacer el esfuerzo de ensanchar nuestros márgenes, de intentar conocer cada vez más porciones de realidad por dentro y por fuera de la piel, nos embarca en un viaje sin precedentes desde y hacia la conciencia. Muchas gracias.